para presentar el libro Censura, Cine y Modernización del Consumo Cultural Audiovisual en Costa Rica a finales del siglo XX, 1978-1995, de Sergio Isaac Hernández Parra. Además del autor, nos acompaña Fernando Chávez Espinas, periodista cultural y curador independiente, quien será el comentarista del libro que hoy presentamos. A continuación les cedo el espacio. Muy buenas tardes, gracias a las personas que nos acompañan por acá y también por redes sociales. Espero que puedan conocer este libro, conocer a Sergio Hernández Parra, su autor, y que puedan realmente indagar en este trabajo, en esta investigación que me parece muy interesante personalmente. Hay mucha parte de la historia del consumo, más bien de la producción audiovisual en Costa Rica, desde la historia de nuestro cine. Sin embargo, los estudios que tienen que ver con las audiencias propiamente, de una manera más profunda, no son tan frecuentes. Y en ese sentido, este libro me ha llamado muchísimo la atención, porque si bien se concentra en cuestiones de política pública y de dinámicas culturales muy distintas, también toca el asunto de la audiencia y también toca dilemas de recepción de las películas de todo tipo en nuestro contexto social, y eso me parece que enriquece nuestra forma de entender las dinámicas artísticas y culturales en nuestro país, y también nos da una perspectiva muy rica sobre cómo se configuró la Costa Rica de hoy. Este libro tiene un enfoque temporal de 1978 a 1995, que ya se nos va a contar un poco de por qué esa delimitación temporal, y es una época de muchísimos cambios para Costa Rica, no solo institucionales, sino también culturales. Realmente ha sido muy interesante leer este estudio de las políticas de censura del cine y pensar en los cambios radicales que ha habido en la forma en la que el cine, comillas, prohibido, el cine censurado, circulaba en aquel entonces, y la apertura que hay hoy. Vamos a comentar seguramente varios ejemplos, pero algunos de los que más me llamaron la atención era Jurassic Park, la primera, para mayores de 12 años, incluida una redada policial para impedir que hubiera menores de 12 años en la sala. La película más taquillera de la historia de Costa Rica hasta ese momento, y un récord que tuvo por muchos años, por cierto. O Mad Max, la primera, censurada, prohibida, y no se mostró. Fue hasta la segunda parte que se mostró. Entonces, ese tipo de cosas nos parecen muy lejanas, y estamos hablando de los 80s. Entonces, yo creo que oportunidades como esta investigación realmente nos brindan o nos generan dudas, nos generan preguntas y cuestiones que tenemos que explorar más, ¿verdad? Sobre el cine y la censura en nuestro país. Vamos a empezar un poco contextualizando, y Sergio, quisiera que justamente nos contés el contexto, cómo surge este proyecto de investigación, por qué te interesaba indagar en los mecanismos de censura en términos de política pública en nuestro país. Buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos ven desde sus casas o de los dispositivos. Buenas tardes. Sí, yo me di cuenta mientras hacía otras investigaciones que algo había en la década, inicios de la década de 1990, sobre la censura que se estaba cambiando y que finalmente sería abolida en su forma institucional. De ahí empecé a investigar, yendo para atrás, hasta tocar, digamos, ya el fondo temporal de la investigación, que es 1978, que es cuando ya hay un cambio marcado en esta institución de la Oficina de Censura. Y a partir de ahí, bueno, empezamos ya a indagar un poco más a fondo, conocer gente que estaba vinculada con la censura, y también, digamos, relacionándolo con investigaciones anteriores también sobre música principalmente, que habían generado problemas o polémicas, que digamos que también el libro tiene dos polémicas muy precisas, y que la música en ese entonces no estaba ajena a esta polémica. Entonces, la censura en sí vino a ser como un interés muy anexo a lo que ya venía realizando.
Sí, yo creo que eso es muy interesante porque tal vez no tenemos tan presente cuánto control había sobre el consumo cultural en nuestro país o cuán estricto era ese control y además opaco, que eso me parece muy interesante. Es decir, había una oficina de censura que operaba con reglamentos, claro, pero la realidad es que se prohibía mucho. O sea, había mucho que no llegaba a circular, en este caso en salas de cine y también en otros casos, y estamos incluyendo música también. ¿Puedes contarnos un poco, brevemente, porque no es el enfoque de la investigación, pero antes de 1978, cómo operaba la censura en Costa Rica? Bueno, tal vez aprovecho en este momento y hago como una trayectoria de lo que fue la institución censora, que en sí empieza a tener ya un reglamento y una existencia institucional en 1973, pero que se retrae hasta 1920, 1906, o el inicio, digamos, ya de la actividad teatral en Costa Rica, con la inauguración del Teatro Nacional, y cuando empiezan a haber ciertas policías de teatro, ciertos, digamos, agentes o ciertas, ya hacia 1920, una burocracia especializada en vigilar y controlar el teatro, más que todo no por, digamos, como yo lo trato en el libro, que es la exhibición de películas, sino más bien digamos, esa burocracia anterior a la mitad del siglo XX, lo que pretendía era civilizar a los consumidores de teatro, a aquellos que iban al teatro. Entonces era una intención, digamos, de morigerar en cuanto a costumbres liberales, que también, bueno, el Teatro Nacional es el proyecto cumbre del liberalismo costarricense. De ahí también fue como profesionalizándose hasta llegar a la década de 1950, que ya es cuando se plantea por primera vez crear una oficina de censura, y ahí, digamos, están como esos vaivenes de que como no hay una ley, no se sabe bien qué es lo que se puede controlar y qué es lo que no se puede controlar, hasta 1973. Igual sigue siendo arbitrario, y antes de 1978, que es cuando ya hay este cambio cultural, sí predominaba un control cultural bastante conservador, con una prominencia, digamos, de la Iglesia Católica sobre qué podía pasar y qué no podía pasar. Ok, y llegados a 1978, ¿cómo se estandariza ese control? ¿Qué ocurre en el 78 que hace que se regule de una manera distinta? Ya venía estandarizado en cuanto al control de la exhibición. Lo que hay en el 78 es que hay una apertura estética. También, digamos, si vemos un poco el cine, el cine que venía entrando, bueno, antes de la década de 1950, la primera mitad del siglo XX, incluso la década de 1960, cine mexicano, cine estadounidense, Hollywood, el Hollywood clásico, que también, bueno, el cine en general tiene una estética realista, parte de un realismo que venía un poco decayendo ya hacia la década de 1960, 1970, y digamos, la renovación del cine a nivel global viene de parte de Europa, principalmente Italia, Francia, y es un cine que se pretende con un valor cultural mayor y con una estética diferente, digamos, la misma narrativa realista, digamos, del cine hollywoodense clásico, se deja un poco de lado por una mayor experimentación, y esa mayor experimentación también tiene que ver con sexualidad, y ese era como el cine que se estaba procurando que se exhibiera, digamos, desde una política cultural que viene irónicamente no viene del Ministerio de Cultura, sino que viene del Ministerio de Justicia, precisamente el Departamento de Adaptación Social. Entonces lo que se pretendía era renovar, digamos, esa oficina para poder que se exhibiera, digamos, un cine de mayor calidad, y también así un poco mejorar el cine y la cultura en el país. Claro, bueno, entonces ahí tocas, ¿verdad?, una transición muy interesante entre una primera época de la censura en Costa Rica, donde hay un apego más estricto como a la moral y a la disciplina, y luego hacia los 70s, entonces lo que hay es un cambio hacia procurar cine de calidad, pero que aún así lleva implícito algo
juicio moral de qué es esa calidad. Ahora vamos a detallar algunos ejemplos. Sergio, ¿qué se censuraba en Costa Rica en términos de cine? Llegados a la época que ya estás estudiando, ¿qué era lo que se excluía de las salas? ¿Qué era lo que no se permitía mostrar? Bueno, también hablando, digamos, del cine que se producía en ese entonces, no era un cine tan violento como el que estamos acostumbrados hoy, tal vez un cine hollywoodense de acción. En ese entonces la violencia no era en sí un problema, sino que era más bien la sexualidad o mostrar cuestiones que una moral católica tradicional, que es la que prevalece en el país, ha prevalecido y todavía prevalece, era la que censuraba. Entonces visiones, digamos, desviantes, llamémoslo así, de la sexualidad, versiones desviantes de lo que se considera la familia, de la mujer, cualquier tema de homosexualidad claramente era totalmente tachado. Sí, aunque sí me llama mucho la atención, y es una conexión con el presente, la importancia de censurar la violencia. Hoy en día la Comisión de Espectáculos Públicos ya no opera de la misma manera, ya no prohíbe, la censura previa está prohibida en nuestro país. Lo que hay es una recomendación o restricción de edades. Pero lo cierto es que ahora lo que sigue ocurriendo, que encuentro una línea histórica en el libro, que ocurre aún hoy, después del 95, que es el límite del libro, es que la oficina se tiende a preocupar más por el consumo de drogas, por el consumo de alcohol, particularmente si son menores de edad, y las escenas sexuales, hasta por lo menos los últimos años, no eran realmente un problema tan grande, salvo que fueran explícitos. Entonces me llamó mucho la atención eso de la violencia, y por eso mencionaba ahora Mad Max y Jurassic Park, porque son una película totalmente prohibida, que es Mad Max, y en cuenta, en los argumentos que exponen en ese momento los censores es, no solo porque es muy violenta, con la teoría de que puede incidir en un momento del delito, sino porque es de mala calidad, lo cual es muy llamativo. Y en el caso de Jurassic Park, que es una fantasía total, porque es muy violenta, ¿verdad? Yo no pensaría, bueno, qué cosa más rara, porque realmente, bueno, no es tan grave. Entonces sí me llama mucho la atención esa continuidad de la preocupación por la violencia y por el efecto que podría tener sobre la incidencia del delito, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Sí, como mencionaba, digamos, la Oficina de Censura en su momento fue un departamento de adaptación social, que es del Ministerio de Justicia, en ese momento Justicia y Gracia, ahora Justicia y Paz, y tenía como un fin, digamos, anterior a 1978, era realmente arbitrario y se prohibía a gusto de los censores. A partir de 1978 se empieza a perfilar ya un objetivo preciso, o así lo mencionan ellos, que es prevenir el delito. Y aquí, bueno, también es una de las cuestiones que yo trato de poner en debate o desestabilizar, que es la cuestión de que la representación audiovisual, la representación cinematográfica, digamos, se parte de que es una copia de la realidad y que esta representación moldea la realidad. Entonces, si hay una escena de violencia, una escena violenta, va a producir violencia. Eso, bueno, yo tengo todo un apartado teórico que no quiero profundizar mucho en este momento, que lo que busca más bien es cuestionar, debatir esta visión de que una representación crea, digamos, una visión de realidad, sino que lo que crea una representación es una valoración y por tanto es opinión pública, es libertad de pensamiento y expresión. Claro, y bueno, en todo caso para esa época los estudios de comunicación y los estudios de medios estaban, algunos, no todos, pero algunos tendían a tener esa perspectiva de que la representación en los medios iba a influir en línea recta sobre la sociedad. Ahora, Sergio, quisiera que nos detallaras, vamos a ir detallando ejemplos que me parecen paradigmáticos de esas transformaciones sociales y de política que estás hablando. El primero, que es muy conocido en el país y que termina en una legislación conocida internacionalmente, es La Última Tentación de Cristo. La Última Tentación de Cristo es un caso que no solo fue célebre acá, porque se prohibió,
y se exhibió hasta 10 años después, finalmente, hasta el 99, sino que produce una jurisprudencia por medio de la Sala Constitucional, que es la que reafirma que no hay censura previa en Costa Rica, y es un caso que se estudia en Latinoamérica. Contanos un poco de las complejidades de ese caso. Contanos, bueno, qué es La Última Tentación de Cristo y qué fue lo que ocurrió en Costa Rica. La Última Tentación de Cristo es una adaptación cinematográfica de la novela de Nicolás Kazantzakis, que se empezó a producir hacia ahí de 1987, se publica en 1988-1989. En el país se pretendió exhibir hacia 1991, que es cuando digamos la oficina de censura deja de funcionar como tal por cuestión de jurisprudencia, y se exhibe hasta unos años después. Menciono que se empieza a producir en 1987 porque también se empieza a producir una campaña internacional global en contra de la misma película. Lo que también es curioso porque, digamos, no es como algo, no es local, y viene también desde los circuitos mediáticos, digamos. En ese entonces, Monseñor Arrieta, que era el arzobispo de Costa Rica, empieza a hablar desde 1987 en base también a ciertas comunicaciones que vienen desde el extranjero, que vienen de sectores católicos estadounidenses, europeos, y empieza a alertar a la población de que no se debe ver la película. Entonces ya había como una censura previa, antes de que hubiera una censura previa. Ya cuando la película se publica, entonces ya se dice que no puede ser exhibida porque el Estado es un Estado católico y por lo tanto tiene el deber de proteger los valores católicos. En ese sentido, entonces se ve como un deber del Estado, y la oficina de censura como una dependencia del Estado, entonces debe velar por que se cumpla ese objetivo de proteger la moral del Estado. Pero es un ejemplo muy preciso porque anterior a eso la censura católica no había tenido efecto, principalmente porque había habido una renovación estética dentro de la oficina de censura, lo que quiere decir que sí, que es una prohibición muy puntual, que lo que busca es mantener una visión dogmática de un catolicismo que en ese momento estaba muy, muy activo. Sí, hay que recordar que la peli era cuestionada porque, bueno, es una peli dirigida por Martin Scorsese, y era cuestionada porque lo que representa es, en la hora máxima, en la crucifixión, la última tentación que Satanás le ofrece a Cristo, que es no hacer el sacrificio. Pero por supuesto hubo mucho ruido en torno a lo que iba a representar realmente la película y lo que representa finalmente. Es una gran peli, sí. Después hablamos para organizar un ciclo de películas prohibidas. Bueno, sí, y lo interesante es eso, ¿verdad? Es como el último coletazo de una historia de censura que trazas de manera muy completa en el libro. Es como el último, ¿verdad? Como el último momento en el que parece que puede ocurrir una censura de ese tipo, y bueno, concluye con la feliz reafirmación de la libertad artística y de expresión. De hecho, me acordé, leyendo esto, que cuando en el 2006 se iba a estrenar el Código Da Vinci, hubo un recurso de amparo para prohibir el Código Da Vinci, utilizando los argumentos de La Última Tentación de Cristo. Y por supuesto la sala lo rechazó a portas, argumentando ya agua bajo el puente, ya se resolvió. El otro caso que me parece interesante, porque ahí sí estamos hablando de sexualidad, es el caso que detallas mucho de Emanuel, una peli erótica de 1974 que se logra exhibir finalmente hasta el 79 acá. Contanos de ese caso, porque siento que nos muestra también otra dinámica que había en torno a la censura, sobre todo la participación de sociedad civil. Me interesa que detallemos. Sí, bueno, también, digamos, dentro del concepto que yo utilizo de censura, no es solamente una oficina que prohíbe. La censura en general son demandas que pueden venir o discursos que pueden venir de diversos sectores, ya sean civiles, organizados, sectores eclesiásticos, educativos, en cualquier sentido, que sean discursos que lo que busquen es delimitar
un deber ser, digamos, de la sociedad, o lo que se pretende que debe ser la sociedad, y que el cine, las representaciones audiovisuales inciden en ese deber ser. Entonces, en ese caso de Manuel, lo que se pretendía era defender la familia como ente central y primordial de la sociedad costarricense, y que la sexualidad, una sexualidad no controlada por el Estado, podía pervertir, digamos, y por lo tanto decae la sociedad. Ese es el argumento, digamos, de esos sectores. En este caso es un sector muy preciso de una sociedad civil, católica, y también hay que mencionar que ese era el año internacional de la familia. Entonces también lo que se pretendía no solo era prohibir la película, sino hacer que el Estado cumpliera. En ese entonces, digamos, era Rodrigo Carazo, que venía entrando al poder y que en su campaña había hecho promesas en favor de la familia. Entonces era presionar por medio del cine, por una prohibición de una película, era como la excusa para presionar al Estado de que actuara en favor de la familia desde una postura católica tradicional, digamos, de rescate de valores, que era una campaña muy dirigida. Sí, y también es interesante y mencionar lo de sociedad civil, porque efectivamente es lo que voy a buscar ahorita. Hay grupos que incluso publican, ¿verdad?, cartas, campos pagados en La Nación, en La República, etc., con argumentos muy interesantes que yo creo que revelan mucho, ¿verdad?, sobre cómo se entendía el deber del Estado de proteger, en este caso a la niñez y a las familias, a protegerlas de, bueno, vos lo pones muy gráficamente, el tsunami pornográfico que ocurre en los años 70, en efecto. En los años 70 es cuando se masifica el consumo del cine pornográfico en el mundo, y Emmanuel fue uno de las puntas de lanza de eso. Entonces quisiera brevemente referirme a estos comentarios que hace la Comisión Pro Familia, que es aparentemente un grupo de sociedad civil que se organiza para prohibirlo, y lo reclamaban argumentando que justamente estaban en contra porque ofendía la dignidad, el pudor de la familia, y donde se utilizaba la imagen de la mujer impúdicamente para promover ventas. Y eso me parece muy interesante, porque en el contexto en el que esto se da es que la peli ya era un éxito comercial. Era un éxito. Yo hice cálculos al aire de conversión de Colón y tal. Estamos hablando de por lo menos 30 a 40 mil espectadores en un mes. Eso se lo deseara una película hoy. ¿Puedes hablarnos un poco de cómo fueron esos debates intelectuales en torno a la peli? ¿Qué era lo que se decía en torno a esa calidad que se debía proteger en el cine? Sí, bueno, esa película era lo que también mencionaba, que viene de una corriente, es una película tailandesa, francesa, porque bueno, ahí la censura francesa también prohibió la película, pero entonces se argumentó que venía desde Tailandia, que era una producción tailandesa, para que se pudiera exhibir. Entonces desde ahí ya hay como una cierta apertura, digamos, a esa estética. Para que se pudiera exhibir, digamos, eso también fue como algo muy organizado dentro de la oficina, porque antes de elegir a los censores se hacían reuniones, se hacían proyecciones privadas, y en base a lo que dijeran esos censores, que era gente de una élite cultural clase media pujante en ese momento, lo que ellos, los criterios que ellos tuvieran, y se exhibió para mayores de 18, claramente, en ese momento. Y en ese grupo Pro Familia que estaba en contra en ese momento de la proyección de la película, era un grupo muy amplio. Tal vez la cúpula era una cúpula también de una élite, digamos, vallecentralina tradicional, pero alrededor de ello había gente, profesores universitarios de la Universidad de Costa Rica, gente del Ministerio de Salud. O sea, había gente, digamos, de un nivel intelectual que también estaba a favor del grupo,
y de la prohibición. Y el movimiento Costa Rica Libre, además, pero eso es materia de otro libro de la editorial Universidad Nacional. Estos casos realmente evidencian que esa cuestión de la censura, como lo estás expresando muy bien, si bien está afianzada en ciertas políticas públicas, también hay un grupo o varios grupos sociales interesados en mantenerlo. A mí me llama mucho la atención algo que detallas muy minuciosamente a lo largo de todo el libro, que es esa preocupación por la salud de la sociedad, ¿verdad? O sea, cómo hay que protegerla de cosas que le puedan hacer daño, y cómo escenas pornográficas o escenas donde no se condene directamente, qué sé yo, la prostitución o la homosexualidad, etcétera, podían hacerle daño a la sociedad. ¿Cómo entendemos eso históricamente en el contexto de Costa Rica? ¿Cómo nos explicamos esa preocupación por esa protección tan, digamos, tan estricta, tan cercana? Sí, yo parto de una hipótesis que también la realizo, se la lanzo, digamos, a la comunidad de historiadores también, que es que hay un higienismo social, que es un concepto social, sociológico, histórico, que se mantiene a lo largo del siglo XX y que es muy patente a finales del siglo XX, década de 1990, que es que si se promueve una buena cultura, las condiciones de desarrollo del país van a prosperar, digamos. Hay una cierta correlación entre control cultural y desarrollo, llámese económico, desarrollo social. El país va a prosperar si se controla. Entonces, se controla la música porque es satánica, y si se controla esa música no va a haber delincuencia juvenil, porque en ese momento estaban los grupos de chapulines y niños infractores, había toda una problemática social en torno a la juventud. Entonces, si la juventud no consume ese tipo de música, no ve películas con contenido sexual o con contenido violento, la sociedad va a prosperar, lo cual es algo bastante también debatible, porque o sea, los recortes que existieron y se dieron y se dan y se están dando en inversión social son los que generan la delincuencia, lo que genera la desigualdad, lo que genera problemas de pobreza, problemas sanitarios, higiénicos, de salud y demás, y no es ir a ver al cine. Y bueno, no sé, también hay un proyecto de ley que tal vez podemos mencionar ahorita. Sí, bueno, mencionabas efectivamente que eso se reaviva en la década de los 90, y bueno, yo soy del 90, así que me acuerdo que todo era satánico, Xuxa y las Pepsi Cards y todo el mundo. Eso claramente es un resabio, ¿verdad?, de todo ese pensamiento que hay detrás. Pero por otro lado, hay otra cosa que me llama la atención del libro y quisiera que nos comentaras. Sí, es cierto, hay un grupo de la sociedad muy preocupado por mantener esa higiene social, pero claramente también hay un núcleo liberal preocupado por la libertad artística, por la estética, muy acentuado en los 70s, que cuando se consolidan más los cineclubes, se funda la Sala Garbo, hay más cines, etc. Entonces también hay una tradición de libertad, o sea, es una pugna al fin y al cabo. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Qué encontraste a lo largo del desarrollo de esta investigación? En la década de los 70 sí es muy patente, digamos, esa apertura o esa libertad de exhibición y de poder consumir una cultura de calidad. No obstante, para la década de los 80, digamos, la incidencia cultural del cine decae, primero por la crisis económica de los 80, hay una gran cantidad de salas de cine que cierran. Al día de hoy, cine se ve en ciertos moles o centros comerciales, la Sala Garbo o el Cine Magali. Solo quedan dos salas en la capital, son la Garbo y el Magali. Y entonces, digamos, el cine pierde esa posición que ya venía de los 90s. Lo que hay es un auge de la televisión, del consumo por videocassette, por DVD, hoy en día plataformas digitales. Y entonces, digamos que esa libertad
o esos sectores en pugna están un poco restringidos, y lo que se ve en la década de los 90 más bien es como una defensa de la libertad individual de lo que yo puedo consumir frente a lo que me pueden decir que no puedo consumir, pero ya de una lógica neoliberal, digamos, de consumo dentro de un mercado cinematográfico ya muy demarcado. Ahora que mencionas eso, otro hallazgo que me parece interesante de tu investigación es que había películas que se censuraban para salas, pero que ya estaban pasando por televisión. El cine antes duraba mucho en circular, es decir, una película podía durar 2-3 años en llegar a Costa Rica, incluso hasta entrados los 80s, lo cual provocaba que cuando es el auge de la tele y posteriormente del cable, había pelis, creo que mencionas To Live and Die in LA, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, igual, Vivir, Morir en Los Ángeles, se llama en español, que ya llevaba años de haber salido y ya estaba en tele, pero estaba prohibida para salas. ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Es falta de claridad del impacto que estaba teniendo la televisión? ¿El desfase tradicional de las instituciones ticas? ¿O qué explica que se prohibiera una peli para cines, pero salía en tele? Dos cosas, digamos. La oficina de censura y el tribunal de censura lo tenía clarísimo. Y desde que entró, digamos, en este caso, creo que entrevisté a Rafael Ángel Herra, que en su momento fue del tribunal, fue el director del tribunal. Él dijo, bueno, sí, vamos a intentar regular las telenovelas. Él tenía ese propósito de regular telenovelas. Se logró de cierta forma porque él pensaba que la telenovela no aporta mucho culturalmente, más bien podría mejorar. Pero lo que pasa es que ya en la década de los 80s y los 90s se desborda, porque la franja horaria, bueno, también los que tenemos ya ciertos años sabemos que a partir de las 10 de la noche se ponía una pantalla con colores hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ya hacia los 90s ya hay una programación de 24 horas, películas que se transmiten a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, y ya entonces el grupo de 16, 20 sensores no dan abasto para controlar toda la programación que se puede dar en la multiplicidad de canales que hayan. Entonces sí fue como un objetivo de ellos delimitar su función a lo que se exhibiera en el cine, porque el cine es un espectáculo público que congrega a mucha gente, y pues, ahí sí se pueden hacer unas redadas para controlar de que no lleguen menores a... Sí, no podrías hacer redadas en las casas de todo el mundo a ver que están viendo en tele. Serio, vamos ahora a la cocina. ¿Cómo describirías el enfoque o el acercamiento metodológico a esta investigación? ¿Cómo trazás esa historia de la censura en Costa Rica? Hay tres ejes. Bueno, también pues, es cuestión de la disciplina y de la rigurosidad científica de la disciplina. Dice, parten de objetivos precisos, que aquí están claramente mencionados en el libro, y se hace un muestreo por prensa. De ese muestreo ya luego se indaga más en particular, y se indaga principalmente los discursos y las clasificaciones que se publican. Antes se publicaba muy fragmentariamente en la prensa. La oficina de censura publicaba qué se había prohibido o qué no se había prohibido y por qué, de una forma muy fragmentaria. No todos los meses salía, los meses que yo revisé de estas décadas. También todo eso se triangula con las entrevistas que se realizaron a los censores para ver su opinión y las transformaciones. Y bueno, solamente quiero mencionar que actualmente todavía se publican esas listas de clasificación. Habrá gente, supongo, grupos de cineastas que sí las siguen. Ahora están un poco más sistematizadas, pero sigue siendo muy poco claras. Se puede restringir digamos, a menores de edad que vean cierta película por cuestiones igual de que la película tiene un argumento flojo, o que la película tiene un argumento filosófico muy elevado para que sea consumido por un menor de edad de 16 años. Uno dice, bueno, un menor de 16 años puede acceder a un contenido filosófico
elevado, digamos. Sí, ahora, bueno, yo trabajo organizando algunos eventos de cine. Uno lo que hace es que manda su autocalificación a la oficina de censura y uno dice, bueno, yo creo que esto es para mayores de 12 o de 15 o de 18. Y en 12 y 15 hay la posibilidad de con acompañamiento de adulto y si es un contexto educativo o didáctico. Pero es cierto que lo que ocurre a veces es que algunas son muy ambiguas. Por ejemplo, puede haber películas donde sí, hay menores de edad que consumen una droga y lo que la oficina de censura o la manera en la que lo argumenta ahora es que se permite siempre y cuando el consumo no conduzca a una situación de éxito. Con esas palabras. Perdón. Pero es que o que el consumo del alcohol o que la relación sexual no conduzcan a la felicidad o a la autorrealización. Eso es muy ambiguo. Es decir, claramente sigue habiendo una ambigüedad en cuanto a qué es permisivo o no. Tal vez hacer una acotación es que no es ambiguo. Lo que se pretende es que no consuman drogas, que no tengan relaciones y que digamos que el éxito venga por los medios propios de la sociedad imperante, digamos, es un reforzamiento, eso es lo que yo menciono también como una censura productiva, que tal vez nos está prohibiendo, pero se nos está diciendo, este sí es el camino y este no es el camino. Tal vez, digo, bueno, nadie va a promover el consumo de drogas, por lo menos no lo voy a hacer yo de esta plataforma. No en el Estadio Nacional. No en el Estadio Nacional. Pero digamos que sí se busca un objetivo claro, que es delimitar lo que es posible y lo que no es posible. Claro. Y también me llama mucho la atención esa herramienta del foro, porque incluso vos lo mencionás. En el caso de Manuel, la peli erótica que estábamos mencionando, se permite solo en el área metropolitana, solo de noche y con cineforo, lo cual me hizo mucha gracia porque yo dudo mucho que haya habido cineforos en el Capri, en el Central o en el Variedades o antes de la exhibición de Manuel. Pero, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice esa figura de, pero si hay foro, si hay discusión, si se puede? ¿Cómo se relaciona con tus argumentos? Hay que entender que, digamos, en ese momento de los 70s, la creación del Ministerio de Cultura, hay una política cultural que es de democratización de la cultura, que la cultura llegue a todo el mundo, pero a través, o sea, no es la cultura popular que hace la gente en la calle cotidianamente, sectores desfavorecidos, sectores rurales, campesinos, jóvenes, todo lo que usted, digamos, considere como cultura popular, sino que es una cultura de raigambre occidental y es de un enfoque paternalista. Entonces se permite la exhibición, se hace un cineforo, pero si hay una persona, una autoridad cultural pertinente que dice, bueno, sí, esto es tal y tal cosa. Entonces es dentro de una política cultural, digamos, muy demarcada por esa democratización de una política cultural de la década de 1970. Claro. Creo que tenemos chance de conversar con el público, tenemos unos minutos pueden ir levantando la mano para irnos organizando, pero antes de eso quisiera preguntarte, Sergio, ¿cuáles fueron algunas sorpresas o algunos hallazgos o algo inesperado que encontraras en todo este recorrido del 78 al 95? Cosas que tal vez no esperabas que se revelaran tan explícitamente o películas que no esperabas que hubieran estado envueltas en controversia. Bueno, sí, digamos que esas de Mad Max y demás, bueno, un poco inesperado, y otros que no tan inesperado como Los Simpsons, como El Chavo del Ocho, como posteriormente hay otras también, pero bueno, es también esa inesperada, digamos, de lo que no me esperaba era que hubo una confluencia entre proyectos, digamos, que venían desde afuera, como los derechos de los niños y el fin de la censura, digamos, y que ahora solamente se puede prohibir para menores de edad, digamos. Hubo todo un movimiento, psicólogos involucrados, ministros de justicia, que se dieron cuenta de eso y que muy explícitamente dijeron hay que reformar, pero poniéndole atención a esto y esto,
que otros sectores políticos no lo vieron y que en la promulgación de la ley 7440, que es la que rige actualmente, pues queda con una pata floja, pero sí habían sectores que lo tenían muy claro. Muchas gracias. El micrófono es para que te escuchen en la transmisión. Sí, bueno, vamos a abrir ya el espacio para preguntas, comentarios. Muchísimas gracias. Quiero tratar de concentrar lo más posible mi pregunta, porque al hablar de censura hay tanta tela que cortar. Y por lo que usted expone, don Sergio, el libro es más bien un reto. Me imagino que para usted tuvo que haber sido un reto, porque si hay una magnífica manera de saber por qué estamos hoy aquí y cómo llegamos aquí, es estudiando nuestro pasado. Y ese es un tesoro que en una época tan consumista y tan acelerada nos cuesta asimilar, creo yo. Mi consulta, voy a tratar de encapsularla lo más que pueda. Mi consulta es más que todo haciendo alusión a ese efecto que hoy puede generar algo tan interesante como fue esa transición que expone usted. Usted pone ahí unos años determinados, pero eso no deja de producir un efecto que alcanza a la juventud y a la sociedad en general hoy en día. Bueno, ustedes mencionaban la televisión, el cine, la música incluso. Yo nací en el 80 y tanto, pero mi infancia fue de los 90, así que me identifiqué con algunas observaciones que hacía don Fernando. Y recuerdo muy bien que en aquella época uno, como cualquier época y en cualquier situación humana, en ciertas edades uno empieza a cuestionarse cosas, a querer aprender cosas, nos interesan cosas, pero de esa época a la de hoy, creo yo que, y es una opinión personal, creo yo que el tema de la censura se volvió un poquito delicado, tergiversado, porque como hoy en día vivimos bajo un consumismo acelerado, donde todo es calidad de contenido, rápido y entretenido, ya aquellos conceptos antiguos de esas épocas, de los 70s y 80s, ya se ven como una cosa, ¡ay, qué retrógrada, qué viejo! ¿Cómo censuraban eso? Sí, pero sí o no, y aquí es donde viene mi consulta, sí o no que en tema de valores, de desarrollo mental, emocional, personal y todas esas cuestiones o áreas internas de un ser humano, sí o no que esa transición de censura pudo haber generado algún efecto, no sé si positivo, no sé si negativo, en lo que piensan los chiquillos hoy. Y por chiquillos no me refiero a los adolescentes, me refiero a los jovencitos de 20, a los de 30 años. Creo que hay alguna influencia por ahí, pero ¿cómo lo considera usted con respecto a lo que son esa transición del concepto y el manejo de la censura a la libertad de acceso que hay hoy en la sociedad en general? Espero haberme explicado. Sí, muchísimas gracias. El acceso se da a nivel de internet porque no hay una legislación que pueda afectar el internet, porque claramente después ya existía en la década de los 90, pero es algo que se multiplica ya hacia la década de los 2000. La ley no contempla eso. Lo que yo planteo, y eso a nivel de cine, digamos, porque si ya nos ponemos a hablar de TikTok, nos ponemos a hablar de videos de lo que sea que se vea hoy en día, que también es un consumo muy rápido, que es un consumo que no necesariamente pasa por nuestro razonamiento de por qué yo estoy viendo esto. El cine sí, yo voy a ver una película porque me la vendieron hoy en día, o porque yo quiero ver, o quiero entretenerme, o en su momento quiero ver arte, quiero ver una película que me exponga una visión de la vida diferente. En ese sentido, entonces, ver, y eso es lo que yo propongo en el libro, digamos, que una censura, digamos, el cine no genera modelos de conducta, no tiene una correspondencia con la realidad. El cine es una representación, puede ser mimética de esa realidad,
pero lo que genera en el espectador, eso, bueno, yo lo menciono ahí porque toda una teoría de comunicación, una teoría lingüística, el cine no dialoga con el espectador, y al no dialogar, entonces el espectador lo que hace es generarse una valoración. Si yo veo una actitud violenta, yo puedo decir, bueno, pero en base a que estoy en esta situación, porque este está actuando violentamente, o lo que sea que se esté representando. Entonces lo que hace es que yo me genero mi propia valoración y mi propia opinión. Después de eso, si yo quiero ver la película o no la quiero ver, ya eso es mi propia decisión, pero eso es lo que yo planteo, que el cine no genera un modelo, digamos, no reproduce una realidad. Siguiente pregunta. Antes de que nombrara lo del Cineforo, no me explicaba, la pregunta la estaba, y voy a hacer esta pregunta porque no me explicaba cómo inició la censura en la película de Manuel. Mencionaron el Cineforo. Del juego que no sé, incluso para Cineforo es una película que no es para Cineforo, porque yo no le encontré ningún mensaje. Tampoco es una película pornográfica pura, es una película erótica y que sí, no está uno acostumbrado a ver esa película. Yo la vi en el cine Rex, el cine más grande de Costa Rica, ahí diagonal a la catedral, y ahora hay otro tipo de comercio, y había que darse codazos para poder entrar a verla. Pero, y ahora en estos días la película cumplió 50 años de exhibición, y estaba leyendo de que modificó el concepto del cine erótico en el mundo. Entonces yo creo que en este momento sí podría ser una película del Cineforo para ver, explicarnos por qué esa influencia mundial, no en Costa Rica, sino mundial de la película, no parece una gran cosa, nada más una cosa del entretenimiento. Perdón, antes de que Sergio le responda, nada más, creo que no fuimos explícitos. La peli estuvo prohibida directamente, o sea, no se permitió su exhibición. La película sale en el 74, hay un recurso en el 76, 78 y es hasta el 79 que se exhibe, con la particularidad de que se exhibe la peli, la Emanuel 1, al mismo tiempo que Emanuel 2, que Black Emanuel y que otra más que salió después. Entonces, claro, el punto es así, hubo censura directa. O sea, sí hubo censura que no se pasaba. Lo que pasa es que hasta el 79 ya se permite con Cineforo para adultos y solo en el área metropolitana. Lo cual, por cierto, es todo un rollo, ¿verdad? Solo en los San José lo van a entender. Pero bueno, ahora sí. Sí, la cuestión de Cineforo, bueno, el Cineforo también es por una cuestión, digamos, se entiende hoy un cineforo para debatir una película con una calidad, digamos, estética, una calidad superior, digamos, aunque es debatible de la característica de superior, pero en ese momento lo que se hacía era un cineforo, primero para calmar los ánimos de la gente que estaba diciendo que no se debe de ver, y es para explicar más o menos, para que la gente no se vaya con solamente la idea de que estoy viendo una película pornográfica, sino que hay una película que tiene una estética precisa, por qué mostrar de esta forma el cuerpo femenino o demás. Entonces esa era la intención del cineforo, pero no era como para debatir una película que hoy sí es de culto, pero que en su momento no era de culto, digamos. Llegando al final, muchísimas gracias, Sergio, por habernos dado ese recorrido. Para concluir esta conversación muy interesante, y muchas gracias, y gracias a la editorial de la Universidad Nacional por propiciarla. Para concluir, Sergio, vos has estudiado la música, has estudiado la recepción o las comunidades de otras expresiones artísticas, y ahora esta recepción del cine, ¿verdad? La historia de la censura. Después de esta investigación, ¿cuáles cabos sueltos te quedan? ¿Cuáles caminos por explorar en torno a este tipo de temas quedan por ahí? Sí, queda por explorar, digamos, dentro de un muy reducido, digamos, a un interés histórico, que es todo este debate sobre la niñez. Porque se dan transformaciones, se aprueba la Convención de Derechos de los Niños y bueno, toda esta
todos estos discursos asociados a la niñez, y que también, digamos, lo que yo había estudiado anteriormente es esa cuestión de la delictividad de la niñez y todas estas formaciones de grupos de niños infractores, de delincuentes juveniles, que no son solamente delincuentes, sino que tienen toda una cultura alrededor. En ese sentido, digamos, una perspectiva más social. Luego sí habría que estudiar la evolución del cine e incluso cuáles son las dinámicas del cine, incluso costarricense actual, y cómo se pueden reflejar en proyectos de una política cultural precisa. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me metes. Sí, ahora sí. Sí, la pregunta es muy concreta. Para ustedes la censura, o sea, usted hizo un estudio de la historia de la censura. Usted, no entendí si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, los dos, con la censura, y si la censura es buena o es mala. ¿Qué opinan los dos? Me gustaría oír la opinión de los dos. La censura no es buena ni es mala, es una cuestión que sucede y no se puede evitar. Hay una censura institucional y hay una censura, llámese cultural. Digamos, la censura en sí, en su esencia, lo que hace es regular lo que se puede decir o lo que se debe decir de acuerdo, bueno, lo que debe decir y lo que se puede exhibir y lo que se puede hacer. Pero siempre va a haber, digamos, apegado a quién, a un grupo católico, a un gobierno liberal, un gobierno democrático, un gobierno dictatorial, o a un sector de la cultura, a un sector juvenil. Cada quien va a tener su visión de qué es lo que tiene que ser la sociedad. Ya cuando se institucionaliza dentro de una oficina de censura que prohíbe, ahí es donde uno dice, bueno, tal vez echemos un poco marcha atrás, es lo que yo pienso, que no se debería prohibir por prohibir, sino que se debería, en este caso se menciona que se debería informar, porque somos consumidores, pero bueno, se debería tener una posición individual, colectiva, de qué es lo que se puede hacer dentro de una sociedad. Bueno, personalmente, muy breve, como consecuencia de haberme graduado de colegio católico, estoy visceralmente en contra de todo tipo de censura previa. Como ya Sergio explicó esa parte, ¿verdad?, de fondo institucional, yo lo que creo es que es importante tener parámetros de las edades que pueden acceder a este tipo de contenidos en espacios comerciales, y rescatando aquella idea del cineforo ya no como una cosa didáctica, en el sentido de que yo llego al final o al principio y explico, vean, van a ver una peli así. Yo no creo que eso sea así. Los públicos han cambiado mucho también. Entonces yo creo que si bien puede ser una peli que puede tener mensajes, comillas, problemáticos para adolescentes, digamos, de 12, 15 años, no veo por qué un diálogo al final, pero así un diálogo, ya no de nuevo el cineforo, sino, como se entendía antes, sino un diálogo y que los chicos conversen y las chicas digan, bueno, ¿qué pensar? Claro, si hay escenas de violencia explícita, tortura, pornografía, etc., es otra cosa. Ahí sí para mayores de 18, pero para la mayoría de cosas no le veo mucho valor. Pero bueno, llegamos ahora sí al final. Muchísimas gracias a la editorial de la Universidad Nacional, a todo el equipo de la editorial y a Sergio, por supuesto, por habernos permitido este espacio. Pueden buscar el libro y conseguirlo, y en la segunda edición ya María Ángela la convenceré de que le meta un DVD de una peli prohibida. Muchísimas gracias, un aplauso para Sergio, por favor.